del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hebreos 4, versículo 14 a 16. Dice así, todos juntos, 2 y 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Demos 3 glorias a Dios. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El mensaje de esta noche hemos titulado La perseverancia del cristiano. Amén. Pueden repetir como anoche, hermanos, este título del mensaje, que se llama esta noche lo que vamos a hablar, la del cristiano. Consultado el diccionario, la palabra perseverancia significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, que puede ser en una actitud o en una opinión. ¿Me han entendido? Amén. O sea, perseverancia significa ya mantenerse en la prosecución de lo comenzado, en algo que estamos haciendo materialmente o en alguna opinión. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan de lo que vamos a hablar esta noche, generalmente muchos políticos no se mantienen, hermanos, en su opinión. Por ejemplo, han visto nomás en estos años cuántos políticos, parlamentarios, senadores y otros han abandonado su partido, cuando en un principio proclamaban ser leales, fieles a su jefe, pero no han sido consecuentes, no han perseverado. Pero en el camino del Señor, nosotros no tenemos que ser así como esos políticos. El Señor en una ocasión dijo: el que toma el arado no vuelve atrás. Digan gloria a Dios, amén. Una vez nosotros que hemos decidido seguir este precioso camino de Jesucristo, no podemos retroceder ni abandonar. Estoy seguro que en nuestra vida cristiana a diario pasan incidentes que nos incomodan, durante los cuales debemos permanecer firmes en nuestra decisión en la salvación que Dios nos ha otorgado. Para que ustedes, hermanos, puedan comprenderme, quisiera, hermanos, dar 2 ilustraciones. Uno, por ejemplo, rápidamente. Si un estudiante se propone lograr un título universitario, tiene que ser consecuente, tiene que perseverar si quiere lograr una profesión. Si no, de lo contrario, se abandona en segundo año, tercer año, no lo va a obtener. Tiene que perseverar. Aleluya. Otro ejemplo tan bonito que encontré para que entiendan este mensaje es lo siguiente. En el año 1897 solamente existían 4 hombres ricos del mundo, y uno de ellos era boliviano. Se llamaba Simón Patiño. Amén, aleluya, sin recordar. Otro era otro empresario que inventó los automóviles, Henry Ford. Perfecto, qué lindo el hermano. Pero ¿cómo es que Simón Patiño, sin tener una herencia de sus padres, teniendo una educación precaria y rudimentaria, alcanza a ser el hombre más rico del mundo?
No sé si ustedes han comprado biografía de este hombre que publicó la prensa, que cuando tenía 37 años, llegando a sus 40, cumplía sus funciones de ser un empleado allá en Oruro. Este empleado, Simón y Patiño, un día fue comisionado para que fuera a cobrar las deudas que la empresa había dado a los mineros de Guanuni y de Yayagua. Cuando llegó a Yayagua, dice, de repente se ubicó en un peñasco, en un cerrito, y de pronto, como que alguien dijera: aquí está la riqueza, Simón y Patiño, para ti reservado en este cerro. Mira, recibió tan fuerte esa intuición de que al regresar a Oruro, después de haber cobrado las deudas, renunció a su trabajo. Cuando llega, dice, a Yayagua, compra una mina pequeña que no tenía producción, se llamaba La Salvadora. Pero lo interesante de este hombre es que cuando empieza a trabajar, durante 6 años no encuentra nada. Pero cada vez que quería levantar las manos y los obreros le decían: no hay mineral, estamos trabajando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no hay nada. Pero ¿sabe cuál era la palabra de Simón el Patiño? Decía a sus trabajadores: detrás del último dinamitazo está la riqueza, sigue avanzando. Qué interesante. Durante 6 años se había endeudado mucho, tenía problemas judiciales con otros mineros, había problemas políticos en ese año, pero nada de eso ha hecho que se retractara de su decisión. Hasta que un día, dice, después de 6 años, a mediodía comía, mire, comía su charque y su chuño con su esposa Albina, hermanos, durmiendo en la bodega sin catre. Era un pobre, pero en su corazón siempre latía: aquí está escondido mi riqueza y yo debo permanecer hasta encontrar. Hasta que un día uno de los mineros a mediodía sale portando un pedazo de mineral y gritando: jefe, jefe, dice, hemos hecho reventar el último dinamitazo, mire lo que traemos en nuestra mano. ¿Sabes? Había traído un pedazo de mineral. El Simón y Patiño en ese momento dice: oh Dios, dice, ojalá sea estaño, porque en ese momento se requería en el mundo ese mineral tan preciado que era el estaño, porque había la guerra que se aproximaba o se libraba en ese tiempo. Yo pregunto una cosa, para que ustedes puedan entender este mensaje que vamos a desarrollar. Si el Simón y Patiño no perseveraba durante estos años, ¿hubiera sido rico? ¿Se abandonaba el segundo año? ¿Tenía la riqueza? No. ¿Se abandonaba al cuarto año? Tampoco. Sino que él ha perseverado hasta el último minuto. De igual manera, Dios nos promete. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Dios nos promete a los cristianos. Dice, hermanos, una patria celestial. Aleluya. Calles de oro, puertas de perla. ¿Quiénes alcanzarán ese lugar? Porque el apóstol Pablo dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me está guardado la corona. En otras palabras, ¿quiénes reciben las medallas? ¿Quiénes reciben, hermanos, las diplomas? Solamente aquellos que perseveran. De igual manera también en el camino del Señor solamente van a alcanzar todos aquellos que van a perseverar en la fe en el camino del Señor.
aplauso al Señor, aleluya. Diga gloria a Dios, aleluya. Ahora yo preguntaría a ustedes, queridos pastores, a los hermanos, ¿seremos de aquellos hombres o aquellas mujeres que vamos a perseverar para alcanzar? Amén. Porque no podemos tampoco ignorar que otros hermanos que han iniciado muy entusiasmados en el camino del Señor, se han quedado otros que hasta ya han fallecido sin salvación, pecando. Otros hermanos han corrido buenos años, 30, 20 años, pastores y líderes. ¿Será que van a alcanzar? La perseverancia es muy importante. En este pasaje que leímos, dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Traspasó los cielos. El escritor de Hebreos está hablando que Jesucristo había triunfado, había traspasado, había derrotado, había vencido, había perseverado, aleluya. Cuando yo digo que había triunfado, había derrotado, tenemos que comprender, hermanos, a quienes había derrotado. Cristo, ¿a quienes tenía por enemigo? Los cristianos, ¿a quienes tenemos por enemigo? Hermano, Cristo, como nosotros, tuvo, hermanos, tres enemigos principales. Uno, Satanás. Otro, la carne. Otro era, hermanos, la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Será que, hermanos, Jesucristo ha derrotado a esos tres? Amén. Si ustedes creen que Cristo ha derrotado a Satanás, a la carne, al pecado y a la muerte, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, es cierto que Jesucristo ha derrotado primeramente a Satanás. Antes de empezar el ministerio terrenal, Jesucristo tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. Después de ayunar, ¿quién le encontró? ¿Quién le tentó? Satanás le encontró de manera sutil. Le dijo: mire, si eres hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. A Jesucristo es como dar un puñetazo, pero Cristo vino para vencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escrito está, dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. No solo el hombre vivirá del pan, sino de toda palabra de Dios. Le tumbó al diablo. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya. Digan Jesús, Jesús, aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Pero también derrotó, dice en 1 Pedro 2, 21, 23, Jesucristo al pecado y a la carne. Sin pecado. Dice que Jesucristo fue tentado igual que nosotros, pero que venció al pecado y a la carne. Digan gloria a Dios, aleluya. En tercer lugar, venció a la muerte. Nuestro líder, aleluya. Cuando a Cristo le crucificaron, Satanás bailó una cuequita. Yo me imagino, por fin está derrotado. Pero aleluya, Satanás se ha equivocado. Satanás, hermano, era un ignorante. Aleluya. No sabía que Cristo era poderoso. No sabía que Cristo va a levantarse del sepulcro. Pero recuerden, hermanos, al tercer día abandonó el sepulcro frío y oscuro y se paró frente a esa tumba y dijo: ¿dónde está tu victoria? Aleluya. Digan gloria a Dios, aleluya. Cristo ha vencido a Satanás. Cristo ha vencido al pecado. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo
traspasó los cielos. Cristo cuando triunfó, cumplió, hermanos, su obra terrenal en esta tierra para que nosotros fuéramos salvos. Dice que, hermano, fue recibido en los cielos, aleluya, con una gran bienvenida cuando ascendió allá a la patria de donde vino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Si nosotros leemos en Colosenses 2:15, mire lo que dice la palabra del Señor. 2:15 dice así: despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Hermanos queridos, en otro lugar dice, hermanos, que Cristo, en el libro de Efesios 2:6, si ustedes leen, aleluya, cuando Cristo triunfó, también era triunfo de nosotros. Dice Efesios 2:6, dice la palabra: juntamente con Él nos resucitó, así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El apóstol Pablo se refiere en este lugar que el triunfo de Cristo también es triunfo de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Mire, hermanos, si dice que traspasó los cielos, la victoria de Cristo sobre Satanás, la muerte, el pecado, también es nuestra victoria. Cristo no ha ganado con un voto popular, sino que ganó al diablo, a la carne, a la muerte. En Cristo fue honrado, dice la Biblia. Digan gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Traspasó los cielos, nos dio la victoria, aleluya. En la muerte, Jesucristo nos ha pintado nuestro corazón con su sangre preciosa. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Dice aquí la palabra del Señor cuando leímos. ¡Aleluya! Dice la palabra: retengamos nuestra profesión. La palabra retener significa aferrarse con fuerza, pegarse con toda la fuerza. Ahí, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Aferrémonos de la salvación que Cristo nos ha dado. Ahora, querido hermano, en otras palabras, al ganar Jesucristo al diablo, a la muerte, al pecado y a la carne, nos ha colocado en el terreno de la salvación. Ya no tenemos que estar peleando para entrar a la salvación. Ya no tenemos que estar luchando. Así también cuando Cristo ganó la batalla, aleluya, nosotros estamos colocados en el terreno de la salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Digan Jesús, Jesús, Jesús. Entonces dice: retengamos al hermanos aceptar el día de perdón de tus pecados. Cuando te postraste delante del Señor, tienes asegurado la salvación. Si Cristo nos ha otorgado la salvación, mantengámonos firmes en la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. La palabra compadecer se puede traducir literalmente como condolerse o sufrir con. Por eso muchas veces nosotros tenemos que arreglar nuestras oraciones. Algunos todavía, después de haber sido salvo, perdonado, sus nombres inscritos en el libro de la vida, hermano, pintado con la sangre preciosa su corazón, todavía oran: sálvame. Queridos hermanos, Cristo ya nos ha salvado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Solo tenemos
salvación. Muchas veces el diablo quiere sacarnos del terreno de la salvación, del camino de la salvación. Yo necesito un hombre. ¿Tú puedes trabajar otra vez? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mire, digamos, esta es la persona que el Señor le ha colocado en el terreno de la salvación, en el camino de la salvación. Está yendo rumbo al cielo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero muchas veces Satanás se presenta con muchas pruebas, problemas, dificultades y quiere sacar, por ejemplo, si fuera así, quiere botar del terreno de la salvación, quiere empujar, tú cuidado que te caigas, no te vas a caer. Es como empujar, sacar del terreno. Verás tu fuerza así, párate firme. Mantengámonos firme, dice. Una persona, ¿cómo se mantiene firme? A ver, digamos que vamos a ser boxeadores. Los boxeadores, ¿cómo se paran? ¿Así? ¿Sabes? Estamos en este terreno del boxeo contra Satanás. Satanás frecuentemente quiere sacarnos. Pero los boxeadores se paran así, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Para que no, de un golpe no lo tiren hacia atrás, no lo saquen del ring, de la plataforma. Y nosotros, dice aquí, mantengámonos firmes, porque Satanás quiere sacar, quiere, hermano, del terreno de la salvación, quiere botarlo otra vez, quiere expulsarlo. Y aquí el escritor dice, pongámonos firmes en la salvación, resistiendo contra los huestes infernales. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Gloria a Dios. En muchas ocasiones Satanás ya sacó a algunos cristianos, no pudieron resistir. Por eso el apóstol Pedro dice, resistir, aleluya. Dice o no dice, resistid desde en el terreno de la salvación a Satanás y huirá de vosotros. Digan gloria a Dios. No sé cómo puedo, pero animar a esta iglesia, no sé si me dejo entender, no sé, hermanos. Cuando yo predico esta enseñanza, otros lugares, hermanos, cuando captan esta enseñanza, se paran, gritan, aleluya. Hermano, hasta se revuelcan en el suelo. Pero ¿qué pasa? Aleluya. Aquí, queridos hermanos, tenemos que glorificar al Señor. Cristo nos ha dado la salvación. Aleluya. Digan gloria a Dios. Aleluya. Mantengámonos firmes en la salvación. Aleluya. Digan gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo dice, corramos la carrera. Dice, hermanos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, ¿no? Sino porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Diga gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gracias al Señor. Sabes, hermanos, aquí tenemos que comprender que Jesucristo, hermanos, se ha hecho Dios hombre igual que nosotros. Ha tenido las mismas experiencias que nosotros tenemos. Oh Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo también sabe llorar igual que nosotros. En el libro de Juan capítulo 11 versículo 33 dice, Jesús lloró. Digan gloria a Dios. Aleluya. Oh Señor. Jesús, hermanos, pasó las mismas experiencias que nosotros pasamos. ¿Cuál es tu problema? Jesús en una ocasión fue, hermanos, al sepulcro de Lázaro, el mejor amigo que tenía él. Todo el pueblo estaba conmovido, llorando, de luto. Y otros decían, uno de sus hermanos decía, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Para esa familia era el único Lázaro.
Las dos muchachas, las dos jóvenes, no tenían esposo. Lázaro trabajaba, Lázaro la defendía, le hacía respetar a esas chicas. Pero ahora había muerto. Lloró la gente. Era buena persona, el mejor amigo de Jesús. Y cuando hermano se acercó al sepulcro en Jesús, empezó a llorar, igual que otras personas. Jesús lloró. Tú piensas, querido hermano, hermanita, cuando pierdes tu mejor amigo, cuando se enferma tu madre, tu padre, cuando pasa tribulación, Jesús está con los brazos cruzados, mirando sin importarle de tu problema. Jesús llora. Así como lloró junto con Marta y María otras personas, Jesús llora por nosotros. Aleluya. Porque sabe Él cómo es sentir dolor al perder un pariente. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice que fue semejante a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! En una ocasión yo perdí a un hermano mío. Es doloroso perder a una familia muy querida. Tenía un joven de 22 años, mi hermano menor, más alto que yo. Era el más querido de mi padre, de la familia. Era un muchacho inteligente. De repente ha enfermado y murió. Y hermanos, cuando él ha muerto, he visto morir en los brazos de mi Señor Padre. Un dolor profundo me traspasaba. Hermano querido, yo sé que, hermanos, cómo es perder una familia. Pero el Señor está ahí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Señor llora junto contigo. Jesús. Oh, santo, santo, santo. No sé qué problema tú estás pasando. No sé cuál será tu necesidad. Quizás una necesidad material o espiritual, no sé. Pero el Señor sabe, aquí dice que fue, hermano, semejante a nosotros, igual que nosotros. Quizá el Señor nos abraza, no sentimos todavía la mano del Señor en ese momento, pero Dios está ahí. Amén. Gloria a Dios. Nunca olvides que Cristo está cerca de ti. Amén. Diga gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea nuestro Salvador. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya. Cuando tú pasas una tentación, el Señor se conduele y no te deja, y no te va a dejar. Avanza. Satanás quiere que te amargues. Satanás quiere que te decepciones. Satanás quiere que tires la toalla del evangelio. Aprendamos que Jesucristo también pasó igual que nosotros, pero ganó la batalla al diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Amén. Él es nuestro hermano mayor. A su nombre, gloria a Dios. Aleluya. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Diga gloria a Dios. Lo interesante es aquí cuando aparece oportuno socorro. La palabra oportuno socorro
significa la ayuda del Señor en el momento preciso y necesario. ¿Jesucristo ayudó a Lázaro, a la familia, en el momento oportuno o no? Sí. Cuando la María, cuando hermanos Marta, esas muchachas, necesitaban, aleluya, Jesucristo se acercó al sepulcro, aleluya, y todavía dudaban. Uno de ellas dijo: no, resucitará en el postrero. No, dijo, por poquito le agarra el Señor a Marta. Marta, Marta, ¿me entiendes? Yo soy la vida, la resurrección y la vida. ¡Aleluya! Hoy va a resucitar tu hermano. Ese llanto se va a convertir en alegría, en risa. ¡Aleluya! Cuando ya no puedes soportar, cuando ya no puedes resistir, cuando ya es inaguantable la prueba, la mano de Dios viene. ¡Aleluya! Jesucristo viene al encuentro para ayudarte en el momento oportuno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se acerca Jesús a la tumba de Lázaro y dice: Lázaro, aleluya, bajen esa piedra, porque tapan, aleluya, yo soy la vida y resurrección, dijo Jesús. ¡Aleluya! Lázaro, sal. Y Lázaro, hermanos, envuelto, dice, con un sudario, empezó a saltar delante de Jesús y se presentó firme, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esas lágrimas de Marta y María se secaron porque Cristo le ayudó en el momento oportuno. Digan gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? A su nombre, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor vendrá con su ayuda en el momento oportuno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Otro ejemplo, pero un ejemplo mío. Miren lo que les voy a contar. Hace varios años atrás, debe ser más o menos 17 años atrás, yo estuve durmiendo en mi cama feliz con mi esposa a la 1 de la mañana. De repente suena la puerta. En la puerta, fuerte, desesperación. Entonces yo levanté, parece que no puse mis calzados, salí nomás así sudando. ¿Qué será? ¿Quién? Grité. Entonces me contesta uno de mis cuñados, se llamaba Juan Cerón. Yo soy Juan, me dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás golpeando así antes de abrir? Rápido, ábreme, ábreme, por favor, dice. Y él estaba parado en la puerta, hermano, un auto. ¿Sabes? Cuando hablo le digo: Manuel, por favor, ayúdame, llévame al médico. Teníamos un médico de cabecera, un hermano muy bueno. No sé si conocen ustedes, doctor Juan Herrera, el mágico, le dicen allá en Villa Tejada, muy famoso. Entonces, hermanos, me dice mi cuñado: llévame a ese médico, porque tu hermana, mi hermana mayor, estaba embarazada y había estado ya con parto. Y estaba ya muchas horas y, ¿sabe? No podía dar a luz al niño. El parto es terrible, fuerte. Los hombres no aguantamos. Amén. Así es, Señor. Por eso yo alabo a las mujeres valientes. Aleluya. Diga pues, hermana, gloria a Dios, diga. Valientes las mujeres. Los hombres, ¿ah? También valiente, pero en el parto ya no. Aleluya. Aunque el apóstol Pablo dice que sufría dolores de parto, ¿no?
Entonces, mire, hermanos, dice mi hermano o mi cuñado, ayúdame. Yo pongo una chamarra, no sé, una chaqueta, algo. Entonces entro al auto, vamos, maestro. Hermano, allá adentro, hermanos, la desesperación que había. Mi hermana se estaba desmayando. Y agarró mi cuñado de su cabellera, me dijo, o sea, decía, ¿no? A mi hermana, agarrando así del cabello, sacudía. Flora, Flora, decía, Flora, no me dejes, por favor, no me dejes. Yo, hermano, mire, en la desesperación, ¿qué podía hacer un hermano? No soy médico, nada. Estaba atrás, a su lado de mi hermana, y ahí agarrando de su estómago, le empujaba hacia abajo para que salga, para que salga. Nada de eso era. No había, hermanos. Entonces al chofer le digo yo, acelera, maestro, por favor, mi hermana se muere. Mira la mano poderosa, el oportuno socorro. ¡Apúrate! Mi cuñado se desespera, no me dejes, no me dejes. Yo apretando del estómago, salga, salga. Pero el chofer, mire, empieza a acelerar. Ya en Ceja había unos rieles así, unos rieles, no sé si se acuerdan, unos hermanos mayores deben recordar, ahí en Villa Dolores, en el piso de Villa Dolores. Ahora ya no hay ferrocarriles. Hay unos rieles. No tenía, hermano, para que pasen las movilidades. Aquellos años, 17, 18 años que estoy hablando. Aleluya, el chofer acelera. Todos ellos sacando, queriendo sacar, hacer nacer al niño. Mi cuñado agarrando de la cabellera. Mire, hermanos, cuando el chofer empieza a acelerar, aleluya, hermanos, no se da cuenta que va a pasar una riel, va a dar un sacudón, un guaracazo ahí, hermanos. El auto, hermanos, empezó, hermanos, a hacer un brinco. ¡Uy! Salió. El oportuno socorro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Mi hermana estaba a punto de morir. Estaba a punto de fallecer. Pero Dios hace grandes milagros. ¡Aleluya! El oportuno socorro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Cuando ya no puedes, aleluya, la mano de Dios va a venir. Cuando ya no puedes, hermano, cuando el médico ya no puede sanar, la mano poderosa de Dios viene. ¡Aleluya! Cuando ya no puedes pagar la deuda, el poder de Dios vendrá sobre ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuando él espiritualmente ya no puedes espiritualmente decir, ya no puedo, hasta aquí no más, retrocedo, aleluya, mantente firme, porque la mano poderosa del Señor vendrá, el oportuno socorro, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Lo interesante de esa noche, hermanos, ya no llegamos al médico. Mi hermana ya no gritaba, ya no se desmayaba. Y mi hermana ya respiraba tranquilo. Ya, hermanos, lo detenimos en el carro. Y mi hermana me dice, varones, ya voy a revisar. Hermano, tuve que hacer regresar a mi casa y cortar, hermanos, el ombligo a mi sobrino con una tijera de cortar tela. Al chico, a Leocaya. Es su nombre. ¡Gloria! Tú dices gloria a Dios, aleluya. ¡Gloria! Hermano, no sabía. Mira los pastores que tenemos que ser multifacéticos. ¡Amén! Hay que funcionar de médico, de partero, de todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, bajamos del auto en una cama. Él le corté, le puse el nombre. Ahora yo, cállate, te llamarás Elías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando veo a mi sobrino tocando el órgano, me alegro. Digo, calla, mira, a ver este chico. El oportuno socorro. ¡Gloria! Si no moría este ñato. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Digan gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Así es, hermano, la ayuda del Señor. ¡Aleluya!
necesitas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo ya tenía, hermanos, más o menos jovencito, otra experiencia. Más o menos 14 años. Y tenía un hermanito, o tengo un hermanito menor, se llama Germán. Él asiste allá en Santa Cruz y toca banda. Es un gordo, y panzón. A su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiene su propio púlpito en el, ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Yo cuando tenía 14 años, mi padre me enseñó a pescar en el lago Titicaca. Y vivíamos de la pesca, de la caza, de los patos silvestres, choca, todo eso. Y un día, con mi hermanito, voy, hermanos, la balsa de Totora para sacar algunos peces. Escúchenme. Mientras remaba, así, ¿no? Al pobre muchacho con una chompa rojita. Me acuerdo ahorita, hermanos, como se me grabó como una fotografía en la mente. Y no olvido. Mientras remaba así, sin darme cuenta, de un codazo al chango adentro. Adentro al agua. A su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Pero mire, hermano, esta experiencia. Cuando se cayó la agua, el muchacho, mi hermanito, no se ubicaba, solamente la balsa no nos movía, me movía así. ¿Por qué? Al caerse había entrado bajo la balsa del doctor. Se estaba ahogando, estaba a punto de morir. Este gato necesitaba el oportuno Socorro. porque en unos cuantos minutos, segundos ya estaba muerto el muchacho. Entonces en la desesperación corrí un poquito la balsa con el timón y el muchacho sale con su chompita y con mi mano ¡zas! Saco ahí el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Así es la mano poderosa del Señor. Cuando, hermano, te caes, cuando estás desmayando, cuando ya no puedes, la mano gigante del cielo, aleluya, no sé cómo hará, pero va a ser, hermanos, que Dios te va a levantar, que Dios va a sacar de la desesperación, que Dios, hermano, te va a librar de ese peligro. Digan gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra experiencia. Yo debía estar ya muerto hace 25 años atrás. Fui a predicar, hermanos, a Chapare. Mire, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, ¿no? Peligro de mi nación, peligro de ladrones. Yo, hermano, quizás puedo contar algo de eso. Aquellos años cuando inicié a predicar, hermanos, fui a predicar a la cárcel de San Pedro, la primera iglesia evangélica que establecimos en ese lugar, uniendo las celdas. Bendigo al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahora creo que hay varias iglesias. Bauticé en ese lugar. Y yo tengo un credencial donde, hermanos, el coronel y gobernador me dio, el coronel Vizcarra. Usted va a entrar cualquier momento a la cárcel para predicar. Y hacía cultos a las 11, 12 de la noche salía. Era como uno de los funcionarios. Mostraba mi credencial y salía con la firma del coronel. Pero ahí adentro el peligro. Hermanos, me decían, evangelista, te voy a cortar la cara. ¿Alguna vez te dijeron así? Entrar en un lugar donde, hermano, zona roja, donde, hermano, no hay policía. ¿Arriesgaste? Aleluya. Pero ahí está la mano del Señor. Otra experiencia en Chapare. Hermanos, andé de pueblo en pueblo cargando la carpa. Se convirtieron, hermanos, los guardaespaldas techo de paja. Allá adentro, hermanos, en aquellos años, yo vi, hermanos, cómo era el negocio de la droga. Un joven intrépido predicando la palabra. Y muchos
Esos narcotraficantes pensaban que era un espía, hermano, ahí adentro. Y una noche estaba durmiendo a la intemperie, hermano, en la carpa, y ya estaban para matarme, pero la mano de Dios. Yo estaba durmiendo cansado después de haber predicado en tanto calor, pero esos hombres, guardaespaldas estaban ya para matarme. No me daba cuenta, pero el ángel de Jehová, aleluya, una señora decía gritando: no lo maten, es inocente, no lo maten. No le costaba a esos hombres apretar un gatillo. Pero ¿cómo será que una señora se atrevió a defenderme? Ni siquiera era creyente. Yo pienso que es la mano del Señor. Amén. Diga gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? A su nombre. Es bueno, hermanos, confiar en el Señor. Amén. Y no dejarse mover para nada, por las pruebas, por Satanás, por nada. Porque Cristo ya nos ha dado la victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Digan gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Cuando pasen pruebas y tribulaciones, recuerden este pasaje bíblico. Cristo ya nos dio la salvación. Él se compadece de nuestras necesidades. Su ayuda será en el momento oportuno. Dios puede hacer todo menos fallarnos. Cristo nunca fallará a sus hijos que pelean en el terreno de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Esta noche quieren orar. Amén. Quieren orar diciendo: gracias, Señor. Tu victoria es mi victoria, Señor. Tú eres un Dios que ayudas en el momento preciso. Tú eres, Señor, que comprendes mis problemas, mis debilidades, porque tú habías pasado igual que yo, Señor. Puedes venir esta noche aquí. Póngase de pie y venga aquí en el altar. Vamos a orar al Señor, aleluya. Quizá tú estás pasando pruebas terribles. Quieres tirar la toalla del ministerio pastoral. No lo hagas, que Dios vendrá en el momento oportuno para ayudar. Oh, santo, santo, santo. Oh, Jesús. Queridas hermanas, esposas de pastores, aleluya, no es tan sencillo ser esposa del pastor. Aleluya. Quizás, hermanita, tú estás pasando igual. No puedes soportar ya. Pero yo estoy seguro que Cristo vendrá pronto. En el momento oportuno te levantará. Aleluya. Recuerde que Cristo nos ha llamado. Nos ha llamado para triunfar, no para fracasar. Oh, Samakia Rabasaya. Levanten las manos, acérquense un poquito. Hay gente que todavía viene. Gracias, Señor Jesús. Agradecele al Señor. Aleluya. He escuchado tu palabra. Diga al Señor: Señor, tú eres mi ayuda en el momento oportuno. ¿Cuál es, Señor, tu voluntad para mí? Hay cosas que no comprendo, Señor. Oh, Marasayari, Kerimasayari. Háblale al Señor. Oh, santo, diga santo, santo. Oh, Marasayari. Oh, santo, santo, santo. Oh, Jesús.
Jesús, Jesús, siga orando, siga orando. Quizás tú necesitas esta noche un toque oportuno del Espíritu Santo. Quizás buscaste por mucho tiempo tener un encuentro real con Él. Que el oportuno socorro de Cristo llegará. Aleluya, Marasaya. Mira, ahí está la hermana recibiendo el don, el oportuno socorro. Levante esas manos como la hermana. Aleluya, el fuego se está encendiendo. El fuego está aquí, aleluya. Aleluya, Marasaya, diga: Jesús.